En el día de hoy, pocas personas saben lo que es un compromiso. Se sabe en el sentido de tomar un compromiso. A veces lo que se dice de palabra se olvida enseguida y aún hasta los compromisos firmados se pasan por alto. Un compromiso es algo que debería ser firme. Para entender lo que es un compromiso, voy a poner un ejemplo de José y María. José estaba comprometido con la que iba a ser su esposa María. Y él supo de un pecado, un supuesto pecado que había en ella. Y lo que él hizo fue, de acuerdo a su compromiso, él tomar ese pecado. Dice el pasaje que no quería infamarla, pues él se echó la culpa. Él pensó en abandonarla en secreto para que ella no tuviera ni mala fama ni ninguna de las consecuencias. Él tomó ese pecado por ese compromiso. Sabemos el resto de la historia, pero nada más quería hacer notar lo que es un compromiso verdadero. Hace unas semanas había yo comentado que Juan había terminado de hablar del amor a los hermanos. Lo había repetido y repetido. Se llama, aquí ya no va a hablar del amor. Pero aquí, en el pasaje de hoy, retoma este amor por el hermano por medio de un compromiso que adquiere todo el que se adhiere a la iglesia. Vamos a la primera carta de Juan, al capítulo 5, los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por ese mensaje de Juan. Te pedimos que tú lo apliques a nuestras vidas, que lo lleves por medio de tu Espíritu a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de ver el mundo, que cambie nuestra manera de actuar, que nos ayude a ser más como Cristo. Obra tú, Señor. Nosotros no podemos cambiarnos, pero tú sí puedes, y el Evangelio tiene ese poder. Ayuda a tu iglesia, ayuda a esta pequeña iglesia, Señor, y dale gloria a tu nombre. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La vida eterna es la posesión más valiosa que alguien puede tener. De cualquier posesión, saber que se tiene permite que se disfruten los beneficios que encierra esa posesión. Un hombre puede tener enterrado debajo del piso de su sala un cofre lleno de oro. Es suyo, está en su propiedad, le pertenece. Pero si no sabe que está ahí, por más que sea suyo ese oro, nunca lo disfrutará. Si muere, lo mismo sucede con sus descendientes, hasta que alguno lo descubra. El que sepa que lo tiene, podrá disfrutar de él. La vida eterna es más valiosa que todo el oro del mundo.
pero si no se sabe que se tiene, no se podrán obtener sus beneficios. El apóstol Juan dice que uno de esos beneficios es la confianza y certeza que tiene en la oración el que sabe que tiene esta vida eterna. Por ella se tiene libertad de hablar con Dios y la seguridad de que nos oye. En el mundo en que vivimos, que es contrario a Dios, hay dificultades y problemas para todos, pero especialmente para los hijos de Dios, porque el mundo está bajo la maldad. Más adelante, en el versículo 18, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando las tentaciones y las pruebas nos asedian, lo que más nos ayuda y consuela es conocer el camino directo a la presencia de nuestro Padre para presentarnos delante de Él con confianza y poder hablarle de nuestras necesidades. Una de esas necesidades prioritarias debe ser pedir por el hermano. Dice el versículo 16, empieza diciendo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. A lo largo de la carta, Juan nos ha mostrado que uno de los signos de tener vida eterna es el amor por los hermanos. Sin mencionarlo aquí directamente, lo aplica de una manera práctica en aquel que tiene vida eterna. Explicó que la oración no debe ser egoísta. Para que una oración sea contestada, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y pocas cosas están más de acuerdo con la voluntad de Dios que amar a los hermanos. Es un mandamiento. Amar a los hermanos como a uno mismo, junto con amar a Dios con toda la mente, corazón y alma, resumen toda la ley, que finalmente es la voluntad de Dios expresamente revelada para nosotros. Como ha hecho varias veces en la carta, toma algunas ideas y las combina, pasando de una a otra de una manera lógica y natural para dar una enseñanza. Aquí habla de la oración personal, de la confianza y seguridad que tenemos para hablar con nuestro Padre por la relación que tenemos con Él, y lo liga con el amor por el hermano que se muestra al orar por él. Esto significa que las pruebas que propuso para comprobar que se tiene vida eterna abarcan no solamente una relación correcta con Dios, también incluyen una relación correcta con nuestro hermano. Primero, el amor a Dios, de acuerdo al gran mandamiento, y de mi relación con Él se desprende mi amor por el hermano, como un resultado de mi amor por Dios. Sin una relación correcta con Dios, no se puede tener una relación correcta con nuestro prójimo. El mandamiento sí habla del prójimo, pero el énfasis lo pone en el amor al hermano, a aquel que es hijo del mismo Padre, que pertenece a la misma familia. En todo el mundo hay solamente un grupo de personas que son hijos de Dios. Decíamos, el mundo entero está bajo el maligno y es hostil a ese grupo de personas que vamos viajando por el medio de lo que consideramos un desierto. A pesar de lo difícil del viaje y de los peligros que nos acechan todo el tiempo, tenemos a nuestro favor
nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con nuestros hermanos, los unos con los otros. A medida que avanzamos en nuestro peregrinar, no hay nada más importante que estas relaciones, que son las que nos permiten sobrevivir y soportar todos los inconvenientes. Porque si pretendemos viajar solos, nos extraviaremos en el desierto y sucumbiremos. No en nuestro cuerpo, como sucedió con el pueblo de Israel, que quedó sepultado en el desierto, sino nuestras almas, que no llegarán a la tierra eterna prometida. Como compañeros peregrinos, nuestra primera preocupación es nuestro propio estado. Debemos estar completamente seguros de que estamos reconciliados con Dios. Pero nuestra preocupación no se detiene ahí, se extiende por toda la familia. Primero, por el amor de Dios que hemos recibido y que se refleja en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y también porque buscar el bien de ellos nos comprueba que los amamos. Y al hacerlo estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Estos vínculos que nos unen como el pueblo de Dios en la tierra, como miembros de un cuerpo que es la iglesia, son estas relaciones, estos vínculos, y por esos vínculos nos vemos como la familia de Dios, y nos tenemos preferencia y preocupación por cada uno de los otros miembros de la familia. Nuestro deseo debería ser que cada uno de ellos disfrute de todos los beneficios de la salvación desde ahora y que todos caminemos juntos hacia nuestra patria celestial. Nuestra gran preocupación debería ser que nosotros mismos no caigamos y de igual manera que ninguno de nuestros hermanos caiga. Esa es la idea plasmada a lo largo del Nuevo Testamento. La imagen de una gran familia en la que cada uno de los miembros procura el bien de los demás. Y con relación a esto, Juan recalca la importancia de la oración por el hermano al que vemos tropezar y que pudiera caer. Y se pone la confianza y la certeza en la que debiéramos acercarnos a orar. Acaba de decirnos que nuestras oraciones se conceden si son conformes a la voluntad de Dios. Y ahora nos dice que si oramos fervientemente por nuestro hermano que ha caído en pecado, que no sea de muerte, pediremos y Dios le dará vida, lo que demuestra la eficacia de nuestra oración por el hermano, porque indudablemente es una oración conforme a la voluntad de Dios y evidentemente no es una oración egoísta. Habla de pecado, no de muerte. Sigue el versículo. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pues primero Juan dijo que pediremos por él y Dios le dará vida. En esto podemos tener un indicio para entender a lo que Juan se refiere cuando dice pecado de muerte y pecado que no sea de muerte. Al decir que Dios le dará vida, está hablando de vida espiritual, por lo que el pecado de muerte se debe referir a muerte espiritual.
Por como está escrito el versículo, ha habido discrepancias y confusión sobre esta declaración que hace Juan en cuanto a lo que significa. Entonces es necesario para que nos preguntemos qué significa exactamente pecado de muerte y pecado no de muerte. En la carta Juan ha hablado varias veces del pecado y ha dado una definición, 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí hace una distinción entre los pecados, el que no lleva a la muerte y el que lleva a la muerte. ¿Qué significa? Hay una interpretación que dice que el pecado de muerte es un pecado que cometen los creyentes que los lleva a la muerte física. Y por ejemplo dicen, está lo que sucedió con Ananías y Zafira, que debido a mentir, no a los hombres, sino a Dios, dice el pasaje de Hechos 5, murieron instantáneamente. También se pone el ejemplo de los que duermen, en el sentido de morir, con los que toman indignamente la cena del Señor. En 1 Corintios 11:30, que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces dice que estas personas recibieron un juicio, el juicio de perder la vida, porque no perdieron su salvación, que Dios trató con el pecado intencional y premeditado en la iglesia, quitando la vida física al pecador. Y que eso es lo que Pablo quiso decir con la destrucción de la carne en 1 Corintios 5:5, que dice, el tal se ha entregado a Satanás a la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero esta interpretación no puede sostenerse en cuanto a que ese sea el pecado de muerte del que habla Juan. Cuando habla de orar para dar vida al hermano que no ha cometido pecado de muerte, evidentemente no está pensando en la muerte física, sino en la espiritual. En el contexto, vida es vida espiritual. Dice en el versículo 11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de vida espiritual. Por lógica, muerte se refiere a muerte espiritual y no a muerte física. También en el contexto ha hablado de muerte y se refiere a muerte espiritual. Como en 3:14, 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No está hablando de muerte espiritual, no está hablando de muerte física. Lo que podemos decir que el uso que da Juan a esta palabra en este pasaje es muerte espiritual. En el versículo se me dice que debo orar por mi hermano que ha cometido pecado no de muerte. Y Juan escribe que hay pecado de muerte, por el que no dice que se pide. Si el pecado de muerte significara muerte física, yo no tendría manera de saber que alguien va a morir por cometer un pecado. Puedo ver que está cometiendo un pecado, pero yo no puedo asegurar que va a morir físicamente por ese pecado. Debería pedir solo por aquel
que no ha cometido pecado de muerte, porque no va a morir. Pero si no ha cometido pecado de muerte, no va a morir. Y entonces no tendría sentido pedirme que ore por alguien que no va a morir por el pecado que está cometido para que Dios le dé vida. De hecho, en ese momento tiene vida físicamente, terrenalmente hablando. Entonces sería un mandamiento inútil. Por eso, a lo que se refiere Juan, está necesariamente relacionado con su situación espiritual, por la que podemos y debemos orar. Para poder entender el significado de la afirmación de Juan, es necesario poner atención tanto en lo que dice como en lo que no dice. Dice que pidamos por el hermano y para que nuestra oración por el hermano sea eficaz, debemos tener una relación adecuada con el hermano. Y lo primero que tenemos que entender es que por aquel que vamos a orar es un hermano. Juan veía las dificultades de la iglesia a la que escribe. Es ya muy anciano y está a punto de dejarlos y quiere que cuando él falte, ellos perseveren, permanezcan en lo que él les ha enseñado. Y deben recordar que son hermanos. Porque si ven a uno caer en pecado, lo primero que deben hacer es orar por él. Es un hermano, no es un extraño. Saben que ellos tienen vida eterna, saben que son hijos de Dios, pero los demás también. Por eso deben tratarlos como hermanos, cuidándolos y apoyándolos. Los que están en la iglesia no solamente son un grupo de personas que tienen algunas ideas en común y por eso se reúnen, porque piensan igual. Deben entender que son hermanos, hijos del mismo Padre, que participan de la naturaleza divina del Padre. Hay entre ellos una relación familiar. Sin duda se deben preocupar unos por otros, tener un interés genuino. Debe haber un afecto real por todos. Como miembros de la misma familia, no somos extraños. Y así como nos interesamos y nos preocupamos por los que viven bajo nuestro mismo techo y los amamos, bueno, generalmente así es, puede haber excepciones, ¿no? Pero así es en general. Si tienen algún problema, los ayudamos y buscamos la armonía entre todos para que nuestra vida sea agradable en nuestra casa. Y así debiera ser con los miembros de la iglesia. Si alguno cae en pecado, debiera ser un motivo de preocupación para todos los demás. No solamente porque eso trae vergüenza al Evangelio, sino por el amor que debiéramos tener por él, que haría que hiciéramos todo lo posible por ayudarlo. Ver a un hermano caer en pecado nos debiera causar tristeza por todo lo que se está perdiendo y porque está atrayendo sobre sí su desgracia. Está perdiendo su comunión con Dios y muy probablemente sufrirá aflicción y castigo. Es un motivo grande de preocupación. No deberíamos impacientarnos y decir cosas como, bueno, él se lo buscó, que coseche lo que sembró, nosotros pues vamos a seguir adelante. No, el apóstol
Pablo dijo lo mismo que Juan, con otras palabras. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En Filipenses 2:4 y 5 escribió: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no se ocupó ni se preocupó por sí mismo, sino por nosotros. Así, si el que cayó es nuestro hermano, tenemos que preocuparnos mucho por él y por su bienestar, por el bienestar de su alma. Con relaciones, hermano, Juan nos dice que pidamos por él. El significado de la palabra es suplicar. Debe ser una oración insistente y fervorosa. Nosotros conocemos este tipo de oración cuando la hemos hecho por nosotros mismos, cuando estamos en una situación desesperada. No solo pedimos, suplicamos, derramamos nuestra alma delante de Él. Dice Juan: hagan eso por su hermano, imploren y no se detengan hasta que su hermano sea restaurado. Esa es la forma de orar por un hermano. Ese es el concepto que tiene Juan de la iglesia. Los cristianos deben entender su unidad como un cuerpo, tal que si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre y se duele. La relación que hay entre ellos los hace conocer una parte de la gloria hacia la que están caminando, unidos por un gran amor, no solo hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también ese amor entre ellos. Por esa posición única se muestra un cuidado muy especial. Si un hermano es sorprendido en alguna falta, lo restauran con espíritu de mansedumbre, considerando que ellos también pueden ser tentados. Los unos llevan las cargas de los otros, llevan el pecado de los otros en el sentido de ayudar con el gran peso que causa un pecado, y lo toman por medio de la oración para aliviar la carga del que sufre. Esa unidad, esa forma de vivir con preocupación por la salud espiritual de los otros y esa comunión de oración los unos por los otros, es la relación personal que se debe tener con los demás para que nuestra oración sea eficaz. Es el pecado de muerte. Sin embargo, Juan dijo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pero debemos entender qué quiere decir con esto para seguir con la segunda parte. Si pedir y Dios dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque sigue diciendo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Todo lo que no es justo es pecado. Lo justo y la justicia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros, revelada en su santa ley. Todo lo que se aparta de esa voluntad de Dios para nosotros es pecado. Pues Juan nos recuerda aquí lo que es el pecado.
como dijo antes, infringir la ley, para que evitemos los errores que eran comunes en esa época y que en esta época pues también siguen siendo bastante frecuentes. Por un lado está el perfeccionismo de los que afirman que se puede vivir sin pecar. Dicen, como soy hijo de Dios y tengo su amor, yo ya no peco. He sido liberado del pecado. Por eso Juan dice, toda injusticia es pecado. Si ven un hermano faltando a los mandamientos, eso es pecado. Aunque el que lo hace sea un creyente. Ha pecado. Y hay que orar por él. Por el otro lado están los que minimizan la ley, pues diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que no es importante lo que hagamos, que lo que peca es la carne y no nosotros. Toda injusticia es pecado, dice Juan, y nadie es perfecto. Todo lo que reconocemos en nosotros mismos como indigno o defectuoso es pecado. No podemos considerarlo un error o una debilidad. Es una transgresión de la ley y por lo tanto es un pecado. Y todo pecado interrumpe la comunión con Dios. Dice el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Sin duda que ese hermano que cometió un pecado, aunque no sea de muerte, interrumpió su comunión con Dios. Y el resultado de nuestra oración por él es que Dios le devuelva esa comunión. Eso es que le dé vida. La vida de un creyente es una vida de comunión continua con su Padre. En el momento en que pecamos, perdemos de vista el rostro de Dios. Nuestra desobediencia hace que Él aparte su rostro y se interrumpe nuestra comunión con Él. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Evidentemente, el pecado hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. El pecado interrumpe la comunión con Dios y también con nuestros hermanos. Nos enfriamos y quedamos propensos a caer en otros pecados. Poco a poco nos vamos deslizando más y más. Y la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de que eso está pasando. Dijo Juan, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El efecto del pecado es terrible, pero hay pecado de muerte, dice Juan. No es un pecado que lleva a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Sin duda, trata el asunto de los anticristos, de los que ya nos ha advertido con frecuencia en esta carta. En capítulo 4, versículos 1 a 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. En el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunos miembros de la iglesia la habían abandonado, negando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. Uno de los objetivos de la carta es ponernos a salvo de esas doctrinas. Lo que Juan hace aquí es repetir la enseñanza de Jesucristo respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar a Cristo es un pecado contra el Espíritu Santo, porque rechaza la revelación que el Espíritu ha hecho a esa persona. Es lo que Juan llama pecado de muerte. Es un pecado que no pueden cometer los incrédulos. Ellos no son incrédulos deliberadamente. Se trata de ignorancia y de ceguera. El que dice: yo no creo en el Evangelio, no creo en Dios y nunca he creído, no blasfema contra el Espíritu Santo. Los que lo hacen son personas como los fariseos de Mateo 12, quienes, viendo de primera mano el poder de Cristo contra los demonios y ver cómo los expulsaba por el Espíritu de Dios, lo atribuyeron al poder del diablo. Ellos eran personas con conocimiento, con comprensión, y decían que amaban a Dios y decían que eran del pueblo de Dios. La carta a los hebreos habla también de ellos. Hebreos 6, versículos 4 a 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eran personas que habían estado en la iglesia y habían experimentado de alguna forma la obra del Espíritu Santo. No podían tener la excusa de que no habían escuchado el Evangelio, que no lo conocían, que no lo entendían. Más adelante, sin embargo, le dieron la espalda al Evangelio. Lo negaron y lo rechazaron. Son los que afirman saber, después, de forma deliberada y premeditada, niegan y rechazan el testimonio del Espíritu Santo con respecto a Jesucristo. En el versículo 10, Juan escribió: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios dio testimonio mediante el agua, la sangre y el Espíritu. Negar ese testimonio del Espíritu es hacer mentiroso a Dios. Es un pecado imperdonable.
Si tú temes haber cometido este pecado, no eres culpable. El temor de ser culpable demuestra que no lo eres. Los que son culpables son como los fariseos, que ridiculizan a Cristo, se burlan, lo niegan totalmente y atribuyen su obra al diablo. Las dudas en sí mismo no son pecado. Puedes tener dudas también. Vienen del diablo, son una tentación. El diablo tentó a Jesús mismo. Si eres hijo de Dios, si te preocupan estas cosas, no eres culpable. Los que pecan contra el Espíritu, a ellos no les preocupan ni les causan pesar estas cosas. Tampoco eres culpable si te sientes indigno, si te sientes un miserable pecador, o si de alguna manera buscas conocer a Dios o procuras oír el Evangelio. Las personas que han pecado contra el Espíritu Santo conocen el Evangelio, lo conocen y por un tiempo lo han aceptado, pero se han apartado y lo hacen de forma clara y definitiva. Todo pecado que no sea este es un pecado por el que podemos orar y pedir a Dios con confianza, ya sea en nosotros o en los demás. El pecado de muerte es crucificar a Cristo otra vez diciendo, Él no es el Salvador, Él no me salvó, diciendo que su sangre derramada en la cruz no es lo único que limpia de pecado, que hay otras formas, mis buenas obras, que hay otros medios de llegar a Dios aparte de Cristo, es decir, que Él no es Dios. El pecado de muerte no es una caída parcial o una transgresión a los mandamientos, sino la apostasía, por la cual los hombres se apartan con Dios, se apartan, perdón, de Dios, ellos mismos con odio. Los hijos de Dios no abandonan a Dios, ni se rinden totalmente a Satanás para ser sus esclavos. El que lo hace es abandonado a una mente reprobada y son destituidos del Espíritu Santo. Demuestran que son malvados al abandonarse ellos mismos, al abandonar su alma a la destrucción. Caen lejos, porque no tienen temor de Dios. Ellos son los apóstatas. Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. No dice que se pida, dice, yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida, pero no lo prohíbo. Para nosotros es difícil hacer un juicio justo y verdadero. No podemos concluir de una manera temeraria y señalar con el dedo a aquel ha cometido pecado de muerte. Ha traído sobre sí mismo el juicio de muerte. Esto solamente que Dios lo indique. Y esto sucede pocas veces. Lo que siempre está delante de nosotros es la gracia de Dios. Tampoco debemos querer ser más misericordiosos y tener más gracia que Dios. Si alguien comete este pecado, Dios lo muestra de alguna manera, pues lo ha cometido. Pero en general podemos
esperar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la obra del Espíritu, el arrepentimiento al que lleva el Evangelio. El Evangelio. Hablar el Evangelio incluso con estas personas. Porque si lo rechazan definitivamente, habrán llegado al punto de no retorno. Y difícilmente nosotros podemos asegurar que han llegado a ese punto. Entonces, si ves a tu hermano cometer pecado, o te ves a ti mismo cometiéndolo, ora y Dios dará vida. Vamos a orar. Señor, el Evangelio nos muestra tu gracia, tu misericordia. Es tan grande que diste a tu Hijo por nosotros, indignos pecadores. Le dio su vida para pagar por nuestra culpa. Y por eso somos libres del pecado. Danos la humildad, Señor, de reconocer, de buscar el arrepentimiento, de anhelarlo. El arrepentimiento no es tanto sentir un remordimiento demasiado grande, sino un arrepentimiento de cambiar nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas y decir, sí, Señor, tú tenías razón, y empezar a caminar en sentido contrario, dejar el pecado. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, nuestro corazón, que entre tu palabra, que entre tu espíritu y trabaje con ella. Obra en tu iglesia, obra en los que no te conocen y no permitas que se aparten negando a Cristo. Ninguno, Señor. Es de acuerdo a tu voluntad, lo pedimos y que sea para tu gloria.